Radio Cultural Planeta Conciencia, la voz de América Latina. En julio de 1954, un avión aterrizó. Durante este tiempo, su conciencia viajó hasta el oro, exactamente al año 3906. Expediente secreto. Enigmas, misterios, mitos, leyendas. Este hombre es Nostradamus. Su verdadero nombre era Michel de una mente libre de las imperfecciones del mundo, de la perversión, de la corrupción, y una mente llena de conocimientos de cómo funciona la ley. Evidencia extraterrestre en la antigüedad y en la actualidad. Lo desconocido para el mundo bajo una perspectiva consciente. Expediente secreto. Creer o no, al final es tu decisión. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Expediente Secreto, lo desconocido para el mundo bajo una perspectiva consciente. Nuevamente súper contentos de estar aquí frente a los micrófonos de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir, pensar y hacer en la radio por internet. Precisamente gracias al voto de confianza que Radio Cultural Planeta Conciencia ha puesto sobre este programa. Ya llevamos transmitiendo 7 años, casi 8 años ya, nuestro programa Expediente Secreto en su 6ª temporada. Le recordamos a todas las personas que a esta hora se conectan a través de la página www.rcpc.co. Ahí pueden participar de manera activa a través del chat de la página para que esto sea así, una radio de doble vía. También les informamos a los oyentes que estamos transmitiendo en vivo la señal de video por Facebook Live a través de la página de Expediente Secreto. Estamos transmitiendo ahí por Facebook Live. Enviamos un abrazo a todas las personas que hasta ahora se sincronizan con esta señal. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio Cultural Planeta Conciencia, ubicados en la capital del departamento del Atlántico, Barranquilla, la costa norte de Colombia. Y desde este país, desde el amarillo, azul y rojo, emitimos esta señal hacia el resto de países, continentes, a los 4 puntos cardinales que conforman este hermosísimo territorio llamado Planeta Tierra, nuestra Pachamama. José Luis Valenzuela, quien les habla, los estaré acompañando los próximos minutos. También les damos la bienvenida al nuevo integrante de la mesa de trabajo, Luis Carlos Sandoval. Luis Carlos, buen día. Buenas tardes, Joe. Un saludo para ti y para todos los oyentes que a esta hora se conectan con la señal digital de Radio Cultural Planeta Conciencia. Hoy tendremos un programa que está como para alquilar balcón. En el expediente número 159, después de una muy buena investigación, pues expondremos un tema que les recomiendo a los estimados oyentes que estén muy atentos al desarrollo del programa. Sean todos bienvenidos. Así es, bienvenidos a todas las personas. Les recordamos hoy nuestro expediente secreto número 159, tal cual como lo acaba de decir Luis Carlos. Ya son 159 programas. Aprovechamos para invitarlos a la zona de descargas en la página web de la emisora. Allí en la zona de descargas pueden descargar los programas anteriores a este. Ya son 6 temporadas, 159 expedientes. Allí también hay un cúmulo bastante importante de conocimiento que ustedes pueden entrar a escuchar, a comprobar, a debatir, a continuar investigando, a compartir también con aquellas personas que ustedes por sentir sientan, valga la redundancia, que vibran en esa misma frecuencia, en esa misma intención, en ese mismo pensamiento. Allí está ese material en audio
y estamos recientemente también estrenando nuestro canal en YouTube de Expediente Secreto, un excelente trabajo que ha hecho Luis Carlos Sandoval con este nuevo canal a través de YouTube. Ahí iremos subiendo contenido para explorar también esa gama audiovisual también, contenido no solamente de audio, sino que también contenga video y sea un poco más dinámico y didáctico. Así que los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Expediente Secreto, así lo ubican, y también darle la campanita, darle clic a la campanita para que cada vez que se suba contenido nuevo ustedes tengan la oportunidad de ser notificados. Así que hoy nuestro Expediente Secreto número 159, una investigación buenísima, muy completa sobre Chico Xavier, sobre este medium famosísimo. Se le ha llamado o se le ha catalogado como el medium más famoso del siglo XX. Dio mucho de qué hablar y sigue dando mucho de qué hablar. Un personaje bastante enigmático, bastante controversial y muy famoso, muy famoso. Así que estaremos hoy desarrollando algunos puntos de su vida personal, información y también aspectos relacionados con las profecías, con este documento profético o con la información profética que dejó Chico Xavier como legado. Bienvenidos entonces a esta emisión de Expediente Secreto. Ya iniciamos entonces con nuestra actualidad paranormal. Actualidad paranormal. Avistamientos. Noticias extrañas del planeta y el universo. Please copy. Bien, hasta ahora saludamos a Cristina Araba, nos escribe desde la ciudad de Santa Marta, la perla del Caribe, hermosísima ciudad. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de compartir un tiempo en esta ciudad hermosísima. Me encanta Santa Marta. Para Cristina, un abrazo a ella que nos escucha a esta hora. Bien, en la actualidad paranormal queremos compartirle esta noticia del diario El País. El aumento de ovnis avistados en Estados Unidos lleva a la Armada a establecer un protocolo de registro. Importante noticia. El incremento en los avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis, en zonas controladas por el ejército estadounidense ha llevado a la Armada a establecer un nuevo protocolo de acción. Hasta ahora era común que este tipo de incursiones fueran ignoradas y cuando un oficial dejaba registro no se hacía ningún seguimiento ni una investigación exhaustiva. Las autoridades están trabajando en el borrador que establecerá las nuevas directrices que deberán obedecer los pilotos y otros profesionales cuando vean fenómenos aéreos inexplicables, como los llaman los militares. Desde que se supo hace un par de años que el gobierno de los Estados Unidos financió un programa secreto para investigar ovnis entre el año 2007 y el año 2012, el interés de los congresistas por acceder a información más detallada al respecto también ha aumentado. Ha habido varios informes de aeronaves no autorizadas o no identificadas que han entrado en nuestro espacio aéreo en los últimos años, explicó la Armada a través de una declaración al periódico digital Político. También explicaron que han recibido varias solicitudes de información de congresistas, por lo que los funcionarios han tenido que entregar informes elaborados por altos funcionarios de inteligencia naval y por pilotos que advertían de los peligros. Por razones de seguridad y protección, la Armada toma estos informes muy en serio e investigan todos y cada uno de los informes. La aparición de ovnis ocurre varias veces por mes. Importante eso, ¿no? Varias veces por mes, dijo Joseph Gradisher, portavoz de una de las oficinas de la Armada a The Washington Post. Vamos a compartir el enlace de esta noticia allí en el chat de la página para que ustedes puedan profundizar más la noticia, puedan leerla completa. Sin embargo, pues el centro de la noticia está en lo que acabamos de compartir. Importantísima esta noticia para que el resto de la población tenga en cuenta de cómo un gobierno como los Estados Unidos, que en muchas ocasiones lo que han hecho es desacreditar toda la información que tenga que ver con el fenómeno ovni. En este caso ya ellos han despertado y se ha generado esta
preocupación, si se podría decir así, por los continuos avistamientos. Ellos hablan de varios avistamientos y de informes y de reportes de avistamientos de naves no autorizadas o como lo llaman, no identificadas. Son objetos voladores o aeronaves no identificados. Se ha incrementado tanto la frecuencia de estos avistamientos que ellos ya activaron un protocolo de registro de informes de este tipo de eventos. Entonces, aquí en la página vamos a compartirles a ustedes el enlace para que tengan acceso a la actualidad paranormal. Y para complementar esa información, es claro que el fenómeno OVNI ya ha pasado al plano político, ¿cierto? Por lo menos en Estados Unidos los congresistas están exigiéndole al Pentágono que, pues por la demanda de una mayor transparencia de esta información, ellos quieren acabar ya con el muro de la censura. En el año 2017 salió a la luz que el senador Harry Reid fue el que había establecido el programa de detección de naves con un presupuesto altísimo de 22 millones de dólares aproximadamente. Y parece ser que fue financiado por un multimillonario llamado Robert Bigelow. ¿Sí? Este señor es un empresario quien pues, tiene establecido una empresa que se llama Bigelow Aerospace, que tiene su sede cerca donde se encuentra ubicada el Área 51, allá en Las Vegas, precisamente. Este señor de 72 años, pues, ha sido muy reconocido en los Estados Unidos, inclusive ha salido en programas de televisión y ha reconocido que ha tenido encuentros cercanos con los grises. Sí. Sí, es la información que, pues, hemos podido averiguar sobre este señor, que también afirma que ha invertido muchísimo dinero en todas sus investigaciones, que dice incluso que en los Estados Unidos es la persona que más dinero ha invertido en esta investigación del fenómeno OVNI. Interesante también información para que complementen la actualidad paranormal que compartimos el día de hoy. Esa fue entonces nuestra actualidad paranormal en Expediente Secreto. Expediente Secreto, una perspectiva diferente para comprender que no estamos solos. Expediente Secreto. Creer o no es tu propia decisión. Bueno, y hasta ahora también se conectan allí por la transmisión de Facebook en vivo, Brainer Prince, un poco tarde, pero sintonía, excelente programa. No te preocupes, Brainer, apenas estamos comenzando. Acabamos de compartir la actualidad paranormal, así que llegaste en el momento justo. A Ronnie Rivera también un abrazo, Neil Astro también, gracias por su sintonía. Bien, a partir de este momento entonces damos apertura oficial del expediente secreto número 159. Investigación a Chico Javier o Chico Xavier o Xavier. He escuchado que dicen Chico Javier. En realidad es Chico Javier, teniendo en cuenta que es brasileño. En nuestro expediente secreto de hoy estaremos compartiendo una investigación enfocada a la vida de Chico Xavier, un famoso medium brasilero del siglo XX. Estaremos compartiendo algunos aspectos de su vida, algunos aspectos relevantes y de cómo llegó él al mundo, a ese mundo espiritista, a ese mundo de los mediums. También hablaremos de sus profecías más importantes. Y antes de entrar en materia, queremos compartir con ustedes estas herramientas que van a ser fundamentales para el desarrollo de la temática y son herramientas fundamentales para escudriñar cualquier tipo de conocimiento. Recuerden que no es un sano ejercicio el hecho de negarse a conocimientos nuevos, ¿sí? Nuestra mente
nuestra voluntad puede estar abierta a recibir conocimientos nuevos, ya con nuestro albedrío y con nuestra inteligencia y con nuestro sentir, cuando vamos desarrollando ya ese sentir del corazón, nos conectamos con el conocimiento y aquello que nosotros sintamos que no nos sirve, ¿sí? Que no edifica nuestro espíritu, simplemente lo dejamos a un lado, lo desechamos, y aquello que sí nos sirve, pues lo tomamos, lo asumimos y lo ponemos en práctica, y es lo que al final nos va a edificar. Pero el hecho de uno de negarse, cerrar de primera o de entrada, cerrarse a un nuevo conocimiento, pues es un ejercicio negativo de la inteligencia que no debe prosperar. Entonces, estas herramientas sirven no solamente para lo que vamos a desarrollar hoy, sino para cualquier tipo de conocimiento. Y es una de las tantas herramientas que hay. Obviamente, haciendo uso de estas herramientas, de nuestro albedrío, del discernimiento, de nuestra inteligencia, para que comprendamos si el conocimiento impartido por este personaje, si todo lo que él entrega, o lo que entregó, porque él ya desencarnó, pertenece al plan estelar, si proviene de la luz, si es un mensaje positivo, ¿no? O si es simplemente una estratagema más del sistema para generar confusión, para seguir engañando, para seguir adoctrinando y manipulando masas. Esa decisión ya la toma cada uno. Nosotros no vamos a tomar esa decisión y a decir si es o no es. Vamos a entregar el mensaje y ya uno, haciendo uso de la lógica y de la inteligencia, toma la decisión. La primera de ellas es que recordemos, Luis Carlos y queridos oyentes, que la ley universal, o sea, el conocimiento crístico, el conocimiento del eterno, fue entregado a toda la humanidad sin discriminación y ha sido entregado por diferentes mensajeros en las diferentes culturas, y que en todas las religiones, filosofías, doctrinas, de alguna manera, se imparten muchas mentiras untadas de verdad. Y es necesario que esta mecánica ocurra dentro de las religiones o dentro de las doctrinas o dentro de las sectas, de aplicar pequeñas porciones de verdad de ese conocimiento eterno de la ley para ganar y mantener adeptos, porque si fuese solo mentiras, créeme que la creencia no fuera tan robusta, tan sólida, no hubiera muchos adeptos, no hubiera muchos creyentes en el mundo. Pero como se entregan esas goticas, esas mentiras untadas de pequeñas partes de verdad, continúa la creencia ciega. Y por otra parte están estos tres códigos de la lógica que causalmente están uno después del otro, o sea, vienen en orden, el código 26, 27 y 28. ¿Cuáles son esos códigos, Luis? El código 26 se titula como el uso de la inteligencia, no el mentalismo. La fuerza que libera el sano ejercicio hacia la verdad es la mental. Sin este atributo, el alumno se puede perder. La fuerza mental, no el mentalismo, genera los mecanismos que te harán entender la real espiritual intelectivo a los falsos religioso dogmático que anula la conciencia del buscador. Aquí pierde su capacidad de entender, de interpretar, de conocer. Bien, entonces en ese primer código nos dan una herramienta y es el uso de la inteligencia y no el mentalismo. Es decir, que para el desarrollo espiritual es necesario la mente, el pensamiento, pero no entrar en el mentalismo de que con la fuerza mental de que pensando en algo lo vas a obtener. Por ejemplo, lo que maneja El Secreto, ¿no? Que es a través del mentalismo y de la repetición de frases y de solamente con el poder mental, entonces tú vas a lograr todo lo que pienses. No, eso es mentalismo. Sí es necesario el uso de la inteligencia, esa herramienta de la mente, ¿cierto? Del intelecto para el desarrollo espiritual. Entonces, esa es la primera herramienta, el uso de la inteligencia y no del mentalismo. ¿Cuál es el código 27? Se llama destellos de luz. Os advierto no ir a la búsqueda de lejana sabiduría, que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Se te dieron en tu amanecer mágico las llaves que irán abriendo uno a uno los pasajes misteriosos de la vida y de tu vida. Tenedlo muy en cuenta. Bien, y esa frase es contundente porque la ponen en signo de admiración. Tenedlo muy en cuenta. Código 27, destellos de luz. Aquí hay una herramienta fuerte y es la segunda frase, que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Es decir, que la búsqueda del conocimiento y de las respuestas a todos los aspectos de tu vida no están afuera, no son externas,
son internas, o sea, tienes que buscarla dentro de ti. La búsqueda debe ser dentro de ti, no buscar lejana sabiduría, la sabiduría que viene de afuera, externa. Todo el conocimiento, todas las respuestas a muchas de las preguntas que te has hecho en tu vida están en tu interior, solamente tienes que comenzar a buscarlas. Y el código 28, Luis, ya para cerrar esta herramienta. Sí, dice, donde no hay conciencia, la desaparición de la conciencia en los individuos que aparentan conocimientos espirituales y que experimentan falsas interpretaciones a través de los sentidos es un desligue de los conocimientos adquiridos y mal interpretados por inconfesables propósitos. Existen entre vosotros los tales, pero si tu búsqueda se centra en los verdaderos valores del espíritu, en la adquisición de la sabiduría, entonces podrás distinguir a los falsos comunicantes de la verdad. Ellos podrán ser fácilmente señalados por vosotros. Estos oscuros individuos no permitirán nunca contender con quienes les impugnen, les señalen o les cuestionen. Ahí, pues, los tenéis. Bien, entonces esa es la otra herramienta que nos da el código de la lógica precisamente para discernir sobre este conocimiento y sobre el mensaje puntualmente que entrega Chico Javier, y es el código número 28, donde no hay conciencia. Este nos permite identificar dónde o cómo identificar a los falsos espiritualistas. Y ahí nuevamente nos invitan a que la búsqueda se centre en los verdaderos valores del espíritu, que la búsqueda sea en ti, en tu espíritu. Y de esta manera comenzamos a identificar y a discernir sobre aquellos falsos comunicantes de la verdad o los falsos espiritualistas o espiritistas. Más bien, entonces estas tres herramientas son contundentes precisamente para identificar en lo que vamos a compartir de la investigación del Chico Xavier. Lograremos identificar si este mensaje o el mensajero pertenece o encaja dentro del plan estelar que ya muchos de los oyentes de Radio Cultural Planeta Conciencia a través de los programas de Descubriendo y de Expediente Secreto también han logrado nutrirse, tienen las bases mínimas para lograr identificar el plan estelar y qué proviene de la luz, ¿sí? Que hace parte de esa fuerza de la luz y que está como estrategia, como estratagema del sistema oscuro, del sistema que controla el mundo. Entonces, ya ahora sí, entramos en materia con el expediente de Chico Xavier o de Chico Javier, este medium brasilero. Como les decía, él es catalogado como el medium más famoso del siglo XX. El nombre real o el nombre completo de él era Francisco Cándido Javier, cariñosamente conocido como Chico. Chico es el diminutivo para Francisco en el idioma portugués. Hay algo muy curioso y es que él logró desarrollar casi todos los tipos de mediumnidad conocidos, ¿no? Hablamos de la psicografía, hablamos de la psicofonía o incorporación, hablamos de la materialización, de la clariaudiencia, de la clarividencia, del desdoblamiento, de la xenoglosia, de la psicometría, sanación, entre otros. Esta es la razón entonces por la cual se le considera el mayor medium de todos los tiempos. Logró desarrollar todas los tipos de mediunidad que acabo de mencionar. Entre ellos me llama mucho la atención la xenoglosia y la psicometría, que no son tan comunes. La xenoglosia es lo que se conoce como el don de lenguas, que tú puedes interpretar lenguas incomprensibles para el resto de los humanos. Y la psicometría, que es el conjunto de técnicas que te permiten medir la psiquis y la fuerza psíquica de los seres humanos. Entonces, eso es bastante particular sobre la persona de Chico Xavier, que durante su carrera, durante sus años de vida, pudo desarrollar estos tipos de mediunidad. Hablando de la xenoglosia, Joe, está documentado varios casos en los cuales Chico Xavier recibía información de la entidad que le pasaba los mensajes y él los escribía hasta en idioma hebreo. Él, pues, según los estudios que también fueron comprobados, solamente tenía estudios hasta quinto de primaria.
tenía un desconocimiento total de esas lenguas. Sin embargo, escribió un libro, escribió documentos en ese idioma. Bien, también algo que se me pasó a mencionar, que bueno que lo haya recordado ahora con el comentario que acaba de hacer Luis, tiene relación precisamente con un expediente secreto anterior, que si no lo han escuchado, les recomiendo que lo hagan. Y esta información que vamos a compartir con Chico y Xavier va a tener mucho sentido. Y les hablo del expediente secreto donde hablamos del apego espiritual, sobre la posesión, sobre el apego espiritual. Ese programa es fundamental para comprender de qué manera este señor, este medium, recibía o canalizaba la información. Ese programa es fundamental y anótenlo por ahí si no lo han escuchado, para que lo escuchen y complementen la información que estamos compartiendo. Este señor, él escribió dictado por espíritus desencarnados, es decir, no lo hacía él de manera voluntaria, sino que era impulsado por espíritus externos de personas desencarnadas que se quedaban en este plano físico, lo contactaban o se apegaban a él y él recibía la información, canalizaba la información, y de esta manera logró escribir 412 libros. Obviamente los derechos de autor y toda la parte económica que giraba en torno a la comercialización de estos libros, se dice que él los donaba, o sea, que él no se enriquecía, que él con esta labor no era para enriquecerse, sino que él los donaba a muchas obras benéficas, a ancianos, niños abandonados, hospitales, salas de primeros auxilios, en fin, y que se estima que era una entrada anual aproximadamente de $2 millones, es decir, mucho dinero que, según lo que dicen y según la investigación, este dinero no era para él, sino lo donaba, o sea, era para obras de beneficencia. Sin embargo, pues más de 400 libros es una bibliografía bastante amplia, teniendo en cuenta que no fueron escritos por él directamente, sino eran libros dictados por espíritus de desencarnados. Bien, él en resumen tuvo una infancia muy compleja en el que se vio involucrado pues en una separación de padres, la muerte de madre, luego se va a vivir con una persona que no es familia biológica, sino con una madrina, tengo entendido. No lo trataba muy bien, luego el padre logra unirse a otra mujer, lo rescatan. Tuvo una infancia muy compleja, tuvo una infancia bastante adversa. Y digamos que esta parte de su vida lo fue encaminando o lo fue preparando para lo que se venía más adelante, y fue toda esta parte de canalización desde la infancia. Él tenía la experiencia de ver personas muertas. Entonces, obviamente, se enfrentaba a todo el tema del matoneo y del bullying, que la gente lo trataba como loco, porque en ese entonces, en esa época, estamos hablando de 1915, 1920 aproximadamente. En esa época aún estos temas no eran tan abiertamente compartidos. No se hablaba pues del tema de mediums y del espiritismo, y mucho más en la zona en la que él nació. Él nació en una pequeña ciudad de Brasil llamada Pedro Leopoldo, del estado de Minas Gerais, una ciudad muy pequeña, pobre también. Entonces, obviamente se enfrentó a todo este matoneo, a todo el bullying, que lo hacían ver como un loco, porque él veía a las personas muertas y conversaba con ellos. Entonces tuvo también esa parte durante su infancia también muy adversa. Obviamente esto hizo que desde muy niño él se sintiera diferente, ¿no? Al resto de sus familiares. Son muy pocas las personas que nacen con esta habilidad, porque es una habilidad que presentan algunas personas, y es la habilidad de poder ver espíritus desencarnados, no solamente ver, sino conversar con ellos. Entonces, obviamente, esto hace en su ser, en su esencia, que sea una persona diferente, que se vea diferente y que se sienta diferente. Como les había comentado, la madre de él, su madre biológica, desencarna cuando tiene 5 años, entonces esto también genera en él un impacto psicológico bastante fuerte.
Y Chico Xavier entonces, o Chico Javier, continuaba cada vez más con sus visiones y conversaciones con los espíritus. Y él comenta que su madre se le aparecía a menudo y que le daba consejos y lo orientaba en su camino espiritual. Su padre, obviamente muy angustiado, pues lo llevó al párroco del pueblo y obviamente este señor quiso hacer en él un proceso de exorcismo como si estuviera poseído por demonios. No comprendió esta habilidad que él tenía, pues, de poder ver muertos y de poder conversar. Desde pequeño, entonces, él tuvo o fue obligado a estudiar y a trabajar simultáneamente, primero en una fábrica, luego en una tienda y finalmente en el Ministerio de Agricultura, donde se jubiló muchos años después. Pero entonces él entra al mundo del espiritismo, ¿a qué edad, Luis Carlos? Bueno, a los 17 años, Chico Xavier tiene su primer contacto con el espiritismo. Su hermana María se enfermó gravemente y después de intentarlo todo, es llevada a la casa del matrimonio Peracio, que era espiritista. Allí conoce los libros de Allan Kardec, el libro de los espíritus y el Evangelio según el espiritismo. Chico Xavier se dedica de lleno a su estudio orientado por este matrimonio. Su hermana se cura después de largas sesiones de desobsesión, se llama, ¿sí? Luego organiza el primer centro espíritu de la ciudad de Pedro Leopoldo, Centro Luis Gonzaga, ¿sí? Con solo 5 personas. Allí se presentó por primera vez su guía Emmanuel, que era la entidad que está documentada, que le decía que le transmitía la información, que él luego escribía y dejaba en todos los libros que Y en otras quedaron. palabras, esa entidad a la que él llamaba Emmanuel no era otra cosa que el espíritu de una persona desencarnada. Entonces, esto es bueno que lo tengamos en cuenta y que sepamos de dónde provenía. Gran parte de la información que él entregaba, que él compartía, provenía precisamente de lo que espíritus de desencarnados, no uno, sino varias entidades que lo apoyaban, le transmitían. Entonces, esto es importante y vuelvo y otra vez hago la recomendación y el paréntesis de que conectemos esto con el expediente del apego espiritual. En ese expediente que trajimos una persona invitada que lleva mucho tiempo trabajando el tema e investigando el tema, nos comentaba que bajo ninguna circunstancia el hecho de que un espíritu desencarne y se quede en este plano terrenal, en este plano físico y no se permita a sí mismo trascender, bajo ninguna circunstancia puede ser visto desde un punto de vista positivo. ¿Sí? Aunque el espíritu del desencarnado tenga una noble intención o una positiva intención con la persona a la que se apega, esto de alguna forma indefectiblemente va a afectar negativamente a la persona viva. Y lo vamos a ver más adelante porque él comenzó con un proceso de enfermedad que le duró muchísimo tiempo. Bueno, como nos comentaba, ¿cierto? La entidad que más lo acompañó, él decía, lo llamaba Emmanuel y era su guía, ¿no? Su guía permanente. Y obviamente allí comienzan muchas críticas. Luego de que él funda este centro de espiritismo en Brasil, con el tiempo la gente se va retirando y él queda como solo. Entonces Chico se queda trabajando solo, más o menos durante 2 años, entre el año 1932 y 1934. Su guía Manuel le explica que aunque no haya personas allí, que aunque ya él no tenga personas, él no está solo y que los espíritus de desencarnados precisaban de doctrina y de aclaración de ideas, de tal modo que él debía continuar con las sesiones, aunque aparentemente estuviera solo. Entonces, este espíritu de desencarnado, a quien él llama guía, Emmanuel, lo motiva pues a que continúe con la labor, a pesar de que en ese momento pues se quedó solo. Obviamente comienzan las críticas y Chico Xavier es cruelmente atacado por la iglesia y la sociedad del momento. Él jamás respondió a esto, él sabía que el mundo espiritual estaba trabajando con él. También comienzan los problemas de salud, más o menos en el año 1935, serias dificultades con la vista,
el aparato respiratorio y otros inconvenientes que no lo abandonarían por el resto de su vida. Esto también es importante, el tema de cómo la salud se afecta y no con una sola afección, problemas de vista, respiratorio y múltiples inconvenientes también tienen mucho que ver con el apego espiritual. Cuando tú estás siendo acompañado o tienes un agregado espiritual, ojo, no es posesión, es como tú lo acabas de llamar, en la investigación lo llaman obsesión, es otra manera de llamar ese tipo de posesión o ese tipo de apego espiritual, y el proceso de quitarlo es, acá lo llaman desobsesión o desposesión o liberación, también lo llaman algunos otros investigadores. Pero ese problema de salud que lo acompañó durante el resto de vida tiene que ver muchísimo con el apego espiritual. Una de las condiciones que él desarrolló como medium fue el tema de las psicografías. De esta manera, en el año de 1943 aparece el primer libro dictado por el guía, otro espíritu desencarnado, a quien él llamó André Luis. Este libro se conoce como La vida en el mundo espiritual no solar. Ese libro se agotó inmediatamente, ha sido editado cientos de veces y traducido a más de 20 idiomas. Chico Javier psicografió a cientos de espíritus, autores fallecidos y famosos que querían dejar sus nuevos escritos. Muy divulgado fue el caso, por ejemplo, del autor Humberto de Campos. Sus familiares le hicieron juicio porque querían los derechos autorales, pero Chico ganó. Entonces, recordemos la cifra, más de 400 libros escritos, precisamente dictados por espíritus desencarnados. Entonces, es una historia muy interesante, Luis, en sus comienzos. Sin embargo, esos componentes que lo acompañaron a él desde su infancia, sobre todo con la desencarnación de su madre a los 5 años de edad, y él afirma que su madre lo visitaba continuamente, es una señal de que su madre se apegó a su ser. Y quizás, no sabemos, lo pudo acompañar hasta el día de su desencarnación. Creo que desencarnó a los 92 años. O sea, siempre duró un tiempo allí, pero gran parte de ese tiempo estuvo con muchas afecciones de salud, principalmente en la vista y en su parte respiratoria. Entonces, esto es importante para que nosotros vayamos, y haciendo uso de las herramientas que le compartimos al principio, que vayamos ya discerniendo un poco de si el mensaje entregado por él, aunque tenga esos componentes de luz y mensaje crístico, porque si ustedes tienen la oportunidad de ver videos de él, porque hay muchísimos videos y hay varias películas hechas de libros de él, y si tienen la oportunidad de ver cómo él se expresaba, pues uno ve una persona normal, ¿no? Con mucho conocimiento, aparentemente con mucha sabiduría y entregando mensajes de paz, amor, sí, esos componentes de verdad que uno se identifica y uno se conecta con ese mensaje. Sin embargo, el tema de que es un conocimiento entregado por espíritus desencarnados externos a él, y espíritus desencarnados que lo acompañan durante mucho tiempo, eso particularmente va en contra precisamente de las leyes universales. Una de estas es la ley de la encarnación, que una vez tú desencarnas, abandonas tu cuerpo físico, ¿sí? Este vehículo es porque así la ley lo dictó y tu proceso debe continuar. Entonces, si uno como espíritu toma la decisión de negarse a dar ese paso, a trascender, estás quebrantando la ley. Y en el quebrantamiento de la ley no puede haber jamás una intención positiva, aunque en el conocimiento uno encuentre góticas de verdad, ¿no? Porque se encuentra conocimiento crístico, pero esto simplemente es para, yo lo veo así, es mi opinión, es precisamente para continuar con la doctrina, aprovechar impulsos de espíritus buscadores, de espíritus de pronto que ya no se identifican dentro de las religiones tradicionales, ortodoxas, y van en busca de otros conocimientos y se topan con un conocimiento, con una filosofía y con información como la entregada por Chico Javier, y se conectan con él porque encuentran allí conocimiento. Y es impresionante, yo, cómo hay muchísimas personas en Latinoamérica que defienden esos conocimientos que él transmitía,
sabiendo que lo hacía de una forma inconsciente, que eran recibidos inconscientemente. Él solamente tomaba su lápiz y escribía lo que la entidad lo utilizaba como un objeto. Él solamente escribía y listo. O sea, era como unos conocimientos que no permanecían de ninguna manera él. Y en Latinoamérica, hoy en día, hoy como tal, hay muchísimas personas que inclusive hasta lo adoran en Brasil. ¿Sí? Sí, tiene hasta una estatua. Creo que le hicieron ¿cómo es que se llama esto? Un busto, ¿cierto? Que es una estatua así por la mitad. Sí, tiene un monumento erigido allá en Brasil. Sí, es un personaje y es que es considerado, sí, es catalogado como el medium más famoso del siglo XX y teniendo en cuenta que logró desarrollar todas esas disciplinas y todo lo que escribió y han hecho muchas películas en torno a él. De hecho, hay una película que se llama así, Chico Javier, es dedicada a la vida y obra de Chico Javier, es porque en vida y aún sigue dando mucho de qué hablar con toda esta información. Por ejemplo, por medio de sus psicografías, para darles unos ejemplos de casos puntuales, se aclararon casos de asesinato. Por ejemplo, el primer caso de ello fue en el año de 1978, Mauricio García Enríquez, de 16 años, asesinado por su mejor amigo Divino Núñez, quien aducía fuera accidentalmente. Los padres de Mauricio reciben una carta donde les explica el accidente y les pide que liberen a su joven amigo que era inocente. Ese material se anexa al proceso judicial y el juez, basándose en la psicografía de Chico Xavier, libera al joven culpado. Otro caso es en el año de 1982, se resuelve otro crimen precisamente gracias a las comunicaciones venidas del otro lado de la vida, del más allá. El diputado federal Heitor Alencar Furtado, de 26 años, es asesinado mientras estaba en su auto y con varios custodios cerca de él. Todos eran sospechosos del asesinato. Heitor envía una carta a través de Chico Xavier explicando que fue realmente un accidente. En ambos casos, la firma del mensajero era idéntica a la cédula de identidad. Es decir, que esto es una de las disciplinas de la mediunidad y es la materialización. O sea, él logra corporar físicamente, darle manifestación física en este plano al espíritu. De alguna manera, entonces, podríamos llamarlo eso como posesión, aunque no es una posesión permanente. O sea, entran y salen a voluntad. Entonces, prácticamente, Chico Xavier era como un recipiente allí. Era una casa de esos espíritus. Era una casa de esos espíritus, de una legión. Entonces... Y tan trascendentales fueron todos esos casos que quedaron documentados, que la justicia brasileña lo utilizaba a él para aclarar esos casos que ellos no podían obtener la verdad. Se comunicaban con él y él se contactaba por medio del mundo astral y los casos, pues hasta los jueces le tenían tanta confianza a sus declaraciones que tenían la potestad de decidir qué fue lo que había sucedido en el momento. Y tan trascendentales eran que en el año 1980 se lo propone para el Premio Nobel de la Paz. Imagínate, Premio Nobel de la Paz, ni más ni menos. Más ni menos, sí, señor. Él, bueno, ese año se lo otorgaron a la oficina de la ONU por su trabajo con los refugiados, ¿sí? El año anterior, pues, lo había ganado la Madre Teresa de Calcuta con solo 28 obras de beneficencia. Chico Xavier tenía 2.500 en ese momento. Así es. Entonces, eso fue en el año de 1980, fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz. Y es que en la historia de Chico Xavier, o Chico Javier, hay miles de cartas enviadas desde el otro lado de la vida. Cartas que incluyen aclaración de muertes, avisos de bienestar en el otro lado, recomendaciones o consuelo para los que quedaron en la tierra, siempre mensajes llevando paz y armonía a los corazones sufrientes. En fin, pero como decimos, esto tenía un precio y era precisamente la poca libertad que él tenía en su espíritu al tener tantos agregados espirituales y simplemente obedecía órdenes y canalizaba mensajes. Entonces, esto de ninguna manera dentro de las leyes universales, principalmente la ley de encarnación, no puede ser visto de buena manera, porque allí se está coartando, se está cerrando o bloqueando el proceso natural que debe tener un espíritu una vez desencarna. En el momento de la desencarnación, el espíritu o el mensaje del espíritu es: hasta aquí llegó este proceso en esta vida,
este vehículo ya no lo necesito más, pero debo continuar mi proceso trascendiendo, ¿cierto? En vidas siguientes, en cuerpos diferentes, pero haciendo todo el proceso de manera natural, como se debe hacer el proceso de encarnación, que es al momento del nacimiento. Una vez se da a luz, allí en ese proceso es cuando el espíritu encarna. Y desencarna, pues cada espíritu tiene ya fijado su cápsula de tiempo-espacio que tú puedes expander o contraer de acuerdo a tu pensamiento y a tus obras. Es decir, tú con tu diario obrar puedes hacer que esa cápsula de tiempo se contraiga, se reduzca y dures menos tiempo del que estabas programado para durar. O puedes hacer que esa cápsula de tiempo de esa cápsula tiempo-espacio se expanda un poco de acuerdo a la manera como vivas. Ese es el proceso de encarnación y desencarnación. Entonces, cuando un espíritu desencarna, si decide quedarse en este plano físico, es una manifestación de una entidad, pues lo que conocemos como fantasmas, y ya vemos pues casos de posesiones y de agregados espirituales que terminan haciendo mucho daño. Este hombre entonces desencarna el 30 de junio del año 2002. En el año 2002, allí Coincidía con la final que ganó la selección de Brasil. Coincidió con la final del el Mundial de Fútbol, Japón. sí, cuando la ganaba por quinta vez, así es. Entonces él desencarna a la edad de 92 años, 30 de junio del año 2002, y obviamente queda pues todo su legado escrito y videos y las películas y todo lo que quedó de él, que hoy día todavía sigue ganando muchos adeptos, muchísimos creyentes y adoradores en muchos lugares del país. Del mundo, perdón. Sí, yo me cuentan que pues los periódicos inclusive es que el cielo ese día se tiñó de rosa y una inmensa luminosidad blanca rodeó su casa, elevándose a las alturas como si llevara consigo el alma de Chico Xavier. Exactamente, entonces también estaba esa parte mística allí, ¿no? También un momento místico en la vida de Chico Xavier. Bien, entremos entonces ahora, ya vamos cerrando el expediente con esta parte de las profecías. Sobre todo hay una profecía de la que se está hablando en estos días porque estamos cercanos a ese día, y fue un mensaje que le fue entregado a través de este guía, de esta entidad espiritual, perdón, de este espíritu desencarnado llamado Emanuel, quien le dictó la profecía de que el 20 de julio del 2019, es decir, dentro de muy poco, estamos aquí, 5 de julio, dentro de 15 días, 20 de julio, día de la independencia de Colombia, es festivo acá en Colombia, que ese día los extraterrestres tendrían contacto con los seres humanos. Es decir, que ese día se podría dar un contacto ya público, masivo, de entidades biológicas extraterrestres con la humanidad. Entonces, es estar pendiente. Sí, en Latinoamérica hay muchas personas que están esperando el 20 de julio. Sí, así es. Muchos investigadores que tienen la certeza de que algo va a suceder ese día. Sí, yo diría que, por ejemplo, esto muy puntual. Bueno, podríamos compartirles todo el detalle de todo el mensaje. Sin embargo, es muy poco relevante. Yo lo que digo es, por ejemplo, con el tema de las fechas exactas, que ya ha sucedido ya con otras profecías. De alguna manera lo que el sistema busca en su componente de confundir o de la confusión es entregan fechas exactas y montan toda la parafernalia, ¿no? De la profecía, del mensaje, del medium, de la entidad espiritual, y ponen una fecha, en este caso es 20 de julio. Pero pensemos, por ejemplo, en el 21 de diciembre del 2012, ¿cierto? Son fechas calendario que lo que buscan es que pasó allá con el 21 de diciembre del 2012 y es muy probable que pase para el 20 de julio del 2019. Lo que buscan es desacreditar la profecía. Porque cuando se habla de profecía, uno ubica la profecía como si fuera una sola palabra, una sola cosa, y allí tú metes todo, ¿no? Entonces, en el inconsciente colectivo se va creando la idea de que las profecías no se cumplen. ¿Por qué? Porque si nos vamos al 21 de diciembre del 2012, que decían que los mayas, que el fin del mundo, que no sé qué, todo esto, y se le dio un show mediático y un despliegue en los medios
de comunicación privados, que Inclusive hasta en Hollywood. hasta en Hollywood hicieron una película y todo. ¿Y qué pasó? Entonces, como no sucedió nada, en el inconsciente colectivo queda como que ve, no sucedió nada, otra profecía más que no se cumple. Entonces va generando ese escepticismo por la profecía, por el documento profético, por esta ciencia, y se va desacreditando y va perdiendo credibilidad. Eso es un daño que le hacen precisamente al conocimiento, porque mucho del conocimiento entregado como plan estelar, conocimiento entregado por los hermanos mayores, involucran la profecía, es decir, acontecimientos futuros o acontecimientos venideros que nos ubican en un tiempo y espacio y que nos permiten tomar decisiones. En la medida en que se desacredita y que no ocurre nada, por ejemplo, el 20 de julio del 2019 es una fecha exacta. Entonces, mucha gente está esperando esa fecha. Si no ocurre lo que él dijo que iba a ocurrir ese día, ¿qué va a suceder? Lo mismo. Entonces, la gente va a decir otra vez, la profecía, eso no existe, eso no es verdad, eso es falso. La profecía, entonces queda ahí como en la mente que el tema profético no se cumple. Entonces por un lado está eso, y por otro lado es que tengamos en cuenta que nuestro calendario, ¿cierto? En el caso de esta parte del mundo, que utilizamos el calendario gregoriano, las investigaciones muestran que hay un desfase de más o menos 4 años. Entonces, este año, el 2019, puede ser el 2019, pero es muy probable que sea el 2015 o el 2023, porque hay un desfase de más o menos 4 años en toda la historia de cómo fue construido este calendario, que muchas veces se le quitó tiempo, se le quitaron días, se le agregaron meses, en fin, este calendario no va conforme al tiempo real. Entonces también si ubicamos fechas calendario, pues es muy probable que no ocurran exactamente el día que se dice que va a ocurrir. Y eso se deriva a un mensaje que le entregó este guía espiritual, en donde se le dice, nuestro Señor, refiriéndose a Jesús, deliberó conceder una moratoria de 50 años a la sociedad terrena, a comenzar el 20 de julio de 1969, y eso se cumple precisamente el 20 de julio de 2019. Fue un tiempo que ordenó, según el mensaje que fue recibido por él, que ordenó Jesús, a quien él llama nuestro Señor. Entonces él dice así, otra parte dice, ordenó Jesús entonces que sus emisarios celestes se empeñasen más directamente en el mantenimiento de la paz entre los pueblos y las naciones terrestres, con la finalidad de colaborar para que nosotros ingresásemos más rápidamente en la comunidad planetaria del sistema solar como mundo más regenerado al final de ese periodo. Entonces, Luis Carlos, según esta información y según la profecía que dice que el 20 de julio habrá un contacto extraterrestre con la humanidad, se puede entender que es un contacto positivo, ¿verdad? De entidades biológicas extraterrestres positivas o de la luz que vienen a continuar dándonos la mano o ayudando a esta humanidad. Pero pregunto yo, ¿no? ¿Puede ser confiable, completamente confiable, que ese mensaje sea supuestamente un mensaje enviado por el Cristo, por el anciano de días, cuando ya sabemos de qué manera él recibe estos mensajes, de qué manera él canaliza los mensajes que le entregan los supuestos guías espirituales a los que él observa y a los que él escucha? Entonces, me pueden decir, ¿no? Que es un mensaje de Jesús el Cristo, que fue una ordenanza de él, pero allí es donde debe entrar entonces nuestra inteligencia, nuestro albedrío, el albedrío y sobre todo el pensamiento del corazón en sentir qué tan ciertas o qué tan verdaderas pueden ser estas palabras. Otra parte precisamente de ese mensaje que también les queremos compartir dice: nosotros alcanzaremos la solución para todos los problemas de orden social, como la solución para la pobreza y el hambre, que serán extinguidas. Habremos descubierto la cura de todas las enfermedades del cuerpo físico por la manipulación genética en los adelantos de la medicina. Y eso suena bien, ¿no? El hombre terrestre tendrá amplio y total acceso a la información en la cultura, que se hará más generalizada. También nuestros hermanos de otros planetas más adelantados tendrán permiso expreso de Jesús para presentársenos abiertamente, colaborando con nosotros y ofreciéndonos tecnologías nuevas, hasta entonces inimaginables para nuestra fase actual de desarrollo científico.
Habremos de fabricar aparatos que nos facilitarán el contacto con las esferas desencarnadas, haciendo posible nuestra añorada conversación con los seres queridos que hayan partido para ultratumba. Esta parte no la escucho como que suene muy bien. En fin, estaríamos ante un mundo nuevo, una nueva tierra, una gloriosa fase de espiritualización y belleza para los destinos de nuestro planeta. Supuestamente, este mensaje, pues, es una ordenanza de Jesús el Cristo. En otros apartes, Joe dice que afirma que ese contacto masivo se va a dar en un momento en el cual se van a presentar algunos enfrentamientos bélicos entre algunos países, y esos mensajes que van a traer esos seres extraterrenos, lo que van a traer es la paz. O sea, de ahí en adelante van a venir días muy, muy buenos, o sea, para la humanidad. O sea, eso según lo que dice la profecía de Chico Xavier. ¿Sí? Bien, entonces es importante que además de la información que le acabamos de compartir, porque es mucha la información que existe sobre él, sin embargo queríamos compartir como lo más importante, ¿no? Como esa parte central que a las personas, por ejemplo, que nunca habían escuchado sobre él, entonces entren a investigar un poco más sobre él. Y para las personas que ya habían leído y escuchado y habían compartido conocimiento entregado por él, también entren como a discernir, ¿no? Si realmente de todo el mensaje que él entrega hace parte del plan estelar y que tiene un propósito bondadoso y benéfico para la humanidad, o simplemente se trata de una estrategia más del sistema y de la Matrix para confundir, para adoctrinar, ¿no? No sería ni la primera ni la última estrategia que se inventan para aprovechar el impulso de ciertos espíritus buscadores que están en busca precisamente de esta respuesta y de conocimientos así como este, que como lo decíamos al principio, son mentiras juntadas de verdad, precisamente para que uno al leerlas o al escucharlas logres conectarte con algo de ello y te permita pues comenzar a creer, convertirte en un fiel, un adepto, y más adelante quedas completamente adoctrinado de manera ciega. Entonces todo lo que dice él es así, es una verdad absoluta, es irrefutable, es indiscutible, y ahí también se genera la división. Entonces eso era lo que queríamos compartir. Luis, no sé si tienes algo más para compartir en lo que tenga que ver con el expediente secreto central, de pronto algún otro aspecto de su vida, alguna otra profecía. Bueno, en realidad estas son como la profecía central, sí, en la que pues precisamente estos días es de lo que se habla en toda Latinoamérica. Inclusive muchos investigadores hablan mucho sobre esta fecha, pues que él declaró como que ese día es el día que va a ocurrir estos acontecimientos, y pues hay que estar muy atentos. En realidad son datos muy precisos que pueden estar manipulados. Sí, y además que se tiene el antecedente de que otras informaciones que él recibió resultaron ser ciertas, y es necesario recordar que cuando se tiene el acceso a esta zona astral, a este plano astral, se logra a través del desdoblamiento, pero a través también de la canalización. Allí uno se encuentra de todo. O sea, allí tú te puedes encontrar espíritus de personas desencarnadas, bondadosas, buenas, ¿sí? Que no tienen una mala intención, pero solamente con el hecho de que decidan quedarse en este plano físico le están haciendo un daño a las personas que deciden apegársele o agregársele. Pero también te puedes encontrar con espíritus de desencarnados, de seres humanos que no eran del todo buenos, entonces tienen una mala intención, en fin. Pero también te puedes encontrar entidades nigrománticas, parapsíquicas, demonios, que ellos sí saben qué hacer en este plano y te canalizan todo tipo de información. O sea, tienen acceso a lo que se llaman los archivos acásicos o akáshicos, y tienen acceso a todo tipo de información, incluso de acontecimientos futuros y de información que se supone que más nadie debería saber, solo tú, pero tienen acceso a esa información precisamente en el plano astral. Así que no es tan complicado para estas entidades. Por ejemplo, en el caso que les compartimos, en los dos casos, que él logró resolver
2 crímenes, 2 asesinatos que no fueron asesinatos, sino que fueron accidentes, a través de la información que le entregaban por el plano astral, por el medio astral. Entonces, eso no hace parte del conocimiento de lo eterno, eso hace parte de la estrategia de la otra fuerza, precisamente, que tienen en nuestra contra para confundirnos, para dividirnos, para adoctrinarnos. Eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Hay muchísima otra información. Obviamente nosotros vamos a continuar con el programa. Vamos a compartirles ahora en nuestro archivo desclasificado también más información para que ustedes sigan documentándose. Entonces, este es nuestro archivo desclasificado. Archivo desclasificado. Investiga, indaga, estudia para que no quedes con la duda. Porque la respuesta a muchas preguntas están en ti. Bueno, en el archivo desclasificado tenemos el libro El Camino de la Luz, del autor Francisco Cándido Xavier, Chico Xavier. A Camino de la Luz es la historia de la civilización relatada desde el plano espiritual, si bien el propio autor destaca que no es un trabajo histórico, sino una tesis religiosa que se detiene en la tarea de los grandes misioneros del mundo y de los grandes pueblos ya desaparecidos. Este libro ayuda a comprender mejor la historia de nuestro mundo y adentrarse en los orígenes del planeta bajo un nuevo prisma. ¿Sí? Bien, excelente libro. Entonces, El Camino de la Luz, escrito por Chico Xavier. También queremos recomendar una película que la encuentran en YouTube. Vamos a compartir el enlace ahí en el chat de la página también. Esta película se llama Chico Xavier, la película, dirigida por Daniel Filo en el año 2010. Esta película narra la historia de Francisco Cándido Xavier, conocido como Chico Xavier. Él fue un médium espiritista o espírita que psicografió más de 400 libros y dio todas las ganancias a la caridad. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz en el año de 1980. Chico Xavier fue elegido en el año 2002 como uno de los brasileños más importantes del siglo XX. Murió a los 92 años de edad y dejó un gran número de seguidores y admiradores. Esta película excelente también para documentarse aún más sobre la vida. Ahí en el chat de la página ya les acabo de compartir el enlace para que puedan verlo allí en línea o directamente desde YouTube. Saludamos a Nancy Bracho, ya nos escribe: buenas noches, juventudes, reportando sintonía desde Venezuela. Un abrazo para ti también, Nancy, por tu sintonía. Gracias también por acompañarnos. Y le queremos recomendar en Archivo Desclasificado un documental, o más bien un video sacado de un programa que se llama Así Somos, un programa creo que es chileno. Allí en ese video también entregan mucha más información sobre Chico Xavier y sus impactantes profecías. Ese video dura como 1 hora aproximadamente. Ahí también para que sigan documentándose mucho más sobre el expediente secreto que le acabamos de compartir. Ese fue entonces nuestro archivo desclasificado. Mensaje de la paloma. Pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Mensaje traído de las estrellas, directo a la mente humana. Sellado en el corazón. En el mensaje de la paloma tenemos hoy el plan A en sus 3 fases. Fue contactado Enrique Castillo a principios de los 70. ¿Sí? Mensaje de Krishnamurti y dice: amadísimos hermanos, tendrán ustedes mente clara y una gran decisión en este conocimiento que se os otorga.
sabrán tomar resoluciones acertadas y de gran sabiduría ante las fuerzas opositoras que ya se han desencadenado en contra de este plan. El solo haberlos traído aquí ya implicó un gran movimiento contrario para establecer fuerzas negativas que querrán llevarlos al fracaso, para desechar y desoír las verdaderas enseñanzas elevadas que dan origen a la más alta y sagrada elevación, que es la del espíritu. Si trabajan con amor, los opositores están condenados al fracaso. Si siguen las buenas reglas de conducta que han aprendido, serán protegidos. Si permanecen en la verdad, entonces es de vosotros el premio y la recompensa de vivir en un mundo mejor. Todos los sagrados principios que se le han entregado al hombre desde la preexistencia deberán permanecer en él, y ustedes, los hombres, de buena voluntad y clara conciencia, lucharán por ello con las armas de la verdad y la justicia, siendo ya sabedores de estar amparados y protegidos por las fuerzas universales del amor que solo manejan los grandes lobos solares y miembros de las jerarquías planetarias. Este es el mensaje. El mensaje de la paloma, excelente mensaje. Así es. Plan A en sus tres fases que comenzamos a compartir desde el programa anterior. El mensaje de la paloma en el programa anterior fue la primera parte, los primeros 2 párrafos del plan en sus 3 fases, y hoy continuamos entonces con esta siguiente parte del plan en sus 3 fases, que nos entrega 2 herramientas fundamentales, y es: si trabajamos con amor, los opositores están condenados al fracaso. Entonces ahí hay una condición, ¿no? El trabajo con amor. Y sigue diciendo lo siguiente: si siguen las buenas reglas de conducta que han aprendido, serán protegidos. Si permanecen en la verdad. Entonces ahí también hay otra condición, y es: si queremos protección, si no queremos estar allí como a la intemperie y ser vulnerables ante los ataques, la condición es seguir las buenas reglas de conducta que hemos aprendido, poner en práctica el conocimiento. Trabajemos con amor. Ahí están de manera bien sencilla la mecánica, ¿cierto? Para continuar en este proceso y que indefectiblemente el sistema y la fuerza oscura termine derrotada y termine fracasando. Solo si trabajamos con amor. Este fue el mensaje de la paloma, y vamos a cerrar nuestro programa. Aprovechamos y saludamos a Luciano Chávez Toro en sintonía aquí en Facebook en vivo, de la página de Expediente Secreto en Facebook, y vamos a cerrar nuestro programa de hoy. Excelente programa, retornando con el Expediente Secreto número 159, en esta nueva etapa de Expediente Secreto, con un nuevo integrante en la mesa de trabajo. Tenemos nuestro canal en YouTube, Expediente Secreto, también la página en Facebook, Expediente Secreto, y también nos pueden encontrar en Instagram. La cuenta en Instagram es Expediente Secreto también. BQA. Expediente Secreto BQA, exactamente, o la abreviatura de Barranquilla, BQA. Vamos a cerrar entonces con nuestra banda sonora de hoy. Hemos invitado a este artista cubano, Silvio Rodríguez, con su canción, se llama Canción del Elegido, una excelente canción. La mezcla perfecta entre fantasía, filosofía, amor, religión, ciencia, historia, astronomía, acompañada de una hermosa melodía que acaricia. Una parte de la canción dice: siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí, pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Canción del Elegido, entonces, para despedir nuestro programa de hoy, dándole gracias nuevamente, agradeciéndole a todas las personas que que sintonizaron, que nos escucharon a través de la página de la emisora www.rcpc.co, y también a través de nuestra página en Facebook siguieron la transmisión del programa en vivo, Facebook Live, a través de nuestro perfil Expediente Secreto. Recordemos nuestro correo también en Gmail, Luis, para que las personas nos escriban y apoyen también la labor investigativa de Expediente Secreto.
pueden recomendarnos muchos temas a nuestro correo electrónico expedientesecreto1@gmail.com, el cual está abierto para que nos sugieran temas, investigaciones que luego profundizaremos y les presentaremos aquí en los estudios de Radio Cultural Planeta Conciencia. Excelente. Entonces también en nuestro correo por Gmail. Gracias a todos por su sintonía. Recuerden las emisiones en diferido de Expediente Secreto los lunes a las 9 en punto de la noche y los jueves a las 10 en punto de la mañana, hora local en Colombia. Expediente Secreto, creer o no, al final es tu decisión. Nos despedimos entonces con la banda sonora, la canción del elegido de Silvio Rodríguez. Hasta la próxima. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón